Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, del versículo 11 al 32. Evangelio según San Lucas, capítulo 15, del verso 11 al 32. La humanidad vive en un momento totalmente único, irrepetible. Estamos pasando de un momento en donde la vida de todos ha cambiado y donde nuestro pensamiento y nuestro corazón deberían haber madurado en medio de una pandemia mundial que sigue azotando y sigue causando estragos. Hoy, en la palabra que vamos a reflexionar, vamos a dar el paso de la inmadurez a la madurez. Deberíamos, después de todo lo que vivimos, pasamos, sufrimos, colapsos económicos, crisis familiares, ver cómo tantos amigos y tantos familiares se fueron por esta pandemia, deberíamos haber madurado, deberíamos haber cambiado, deberíamos tener otra óptica de nuestra propia vida, de nuestras propias limitaciones, de nuestra finitud. Pero lamentablemente, después de todo lo que pasamos, para muchos no pasó nada. Para muchos la vida sigue siendo lo que era. Para muchos, pues fue el pretexto de cambiar su fe y convertirla en una fe digital que no exige, una fe digital que no exige pertenencia, ni identidad, ni crecimiento. Muchos se estancaron, se acomodaron y perdieron lo que es la pertenencia. Deberíamos haber madurado. Deberíamos haber cambiado. Pero el hombre viejo que vive en nosotros muchas de las veces viene con más fuerza, con más potencia. Y después de todo lo que pasamos, volvemos a pecar y a caer en las mismas trampas. Parece como que estos 2 años simplemente para muchos dicen, no, está borrado de mi mente. No me hable de eso. Hoy que estamos ya pues vacunados, ahora sí, viva la vida loca. La predicación que vamos en este momento a desarrollar nos tiene que invitar a la madurez espiritual. Pero para llegar a la madurez espiritual, vamos a vivir el caso de un hijo menor que tomó todas las decisiones para alejarse de la casa de su padre, y también la de un hijo mayor que tomó la gran decisión para no entrar a la casa de su padre también. Vamos a introducirnos en este hijo que tal vez seamos nosotros, y en él vamos a ver la experiencia de aquel hombre, de aquella mujer, la cual por fruto de la inmadurez es más fácil alejarse que quedarse. Para lo cual, pedagógicamente, la parábola del hijo pródigo, que muchos lo conocen, pero que debería llamarse la del Padre de la Misericordia, vamos a dividirla en 12 pasos. 6 pasos que se alejan de la casa del Padre y 6 pasos para regresar a la casa del Padre. Y que el camino de este joven, de este hijo menor de inmadurez, posiblemente sea el nuestro. Hermanito, por más años que tenga usted o yo, seguimos teniendo mucha inmadurez y debemos hoy tomar la decisión que tomó este hijo. Jesús continuó: había un hombre que tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre: dame la parte de la hacienda que me corresponde.
Y el padre repartió sus bienes entre los dos. El hijo menor juntó todos sus haberes y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar, que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con las bellotas que daban a los cerdos, pero nadie se las daba. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Del versículo 11 al versículo 16 vamos a encontrar 6 pasos de los cuales este hijo menor se aleja de la casa del padre. El primer paso nos va a revelar en el versículo número 11 y le vamos a poner el nombre la autosuficiencia. ¿Qué le dijo este hijo? Dame mi parte de la herencia. Muchos de nosotros vivimos en una autosuficiencia, vivimos en una total y completa autosuficiencia. El hombre ha dicho, yo no necesito de Dios. Pues suficientes son mis manos para yo poder trabajar, suficiente es mi buena voluntad para yo poder hacer las cosas. Dame la parte de mi herencia. Es el grito del hombre que actualmente vive en esta sociedad, donde ha alejado a Dios de su corazón, de su mente y de su vida. Donde simplemente el nombrarse una persona cristiana en medio de cualquier reunión o de la sociedad, somos tachados como, pues, retrógrados, como antiguos, anticuados o fanáticos. Más fácil el hombre ha dicho, yo soy dueño de mi vida, dueño de mi existencia y no te necesito. Este primer paso que el hombre toma de la autosuficiencia trata de llenarlo, y especialmente con lo que es el Dios de este mundo y es el dinero. Cuando el hombre tiene un colchón económico suficientemente ancho, Dios no entra dentro de esa ecuación. El 99% de las personas que han ingresado al grupo de oración y he podido conversar con ellas, no vienen al grupo de oración tal vez porque les falta dinero, ese es el 1%. Pero el 99% vienen por crisis familiares, divorcios, crisis con los hijos. Vienen con problemas emocionales, vienen con serios problemas de vicios. Y la pregunta es, ¿por qué vienen así? Porque quitaron la ecuación, quitaron de sus vidas a Dios, la autosuficiencia. Creemos nosotros, como muchos, que basta solo nuestro amor en el matrimonio para ser felices. Y después de que la luna de miel se acaba, hermanos, el hombre mira a la princesa hecho en bruja y la mujer mira al príncipe hecho en sapo, ¿no es cierto? Hemos alejado a Dios y hemos nosotros, en vez de poner a Dios en su trono, el hombre se ha parado en su ego y ha puesto como tarima de su ego sus títulos, ha puesto como tarima de su ego sus bienes materiales, ha puesto como tarima de su autosuficiencia todas las cosas las cuales él puede tocar y ver. Y le ha dicho a Dios, yo no te necesito. Y así es, el hombre, la mujer, que tienen una cuenta económica bastante holgada, tienen salud, tienen hijos saludables, no necesitan ir a la iglesia. ¿Para qué ir a la iglesia? No es necesario. Mientras estamos jóvenes y no nos duele nada,
¿para qué estar con Dios? Si tengo en mi casa todo lo que yo necesito, tengo luz, agua, internet, tengo teléfono, tengo comida en la nevera, tengo un carro en mi garage que me espera, ¿para qué asistir a un grupo de oración? ¿Para qué irme a la iglesia? Si dentro de mi casa lo tengo todo, ¿para qué arriesgarme a salir afuera? Si aquí puedo vivir en una burbuja mi fe digital, puedo vivir tranquilamente una fe sin exigencias, donde me conecto al canal que quiero, escucho el predicador que yo quiero, la misa que yo quiero, cuando quiero, donde quiero. Puede ser en mi cuarto, puede ser en el baño, puede ser en la sala, puede ser en la terraza. Total, ¿quién me está viendo? El hombre está cayendo en una autosuficiencia en su vida material, pero también está cayendo en una autosuficiencia en su vida espiritual. Y la autosuficiencia que cae en su vida espiritual es cuando dice: yo no necesito una comunidad para poder caminar. Como una vez le invitaba a una hermana al grupo oración y decía: ¿pero para qué? Si yo puedo poner en mi casa al Divino Niño, una imagen de Virgen María, una vela, rezo el rosario, pongo el YouTube, una alabanza, ya está el grupo de oración. ¿Para qué necesito estar ahí con todas esas personas que son criticonas, con todas esas personas que no reflejan a Dios? Yo tranquilo estoy en mi casa. La autosuficiencia. Y la autosuficiencia se muestra dentro de la vida de fe y también dentro de la vida material. Y este hijo dijo: dame la parte de mi herencia, no te necesito, yo no te necesito. En el versículo 13 nos va a decir este segundo paso. El hijo juntó sus haberes y unos días después se fue a un país lejano. Este segundo paso, va a ponerle usted, se llama el aislamiento. El aislamiento. Y nosotros que quedamos como sobrevivientes del COVID, sabemos lo que es el aislamiento. Sabemos lo que es desconectarnos del resto de la sociedad y del mundo entero. Sabemos lo que es cerrar las puertas, las ventanas y meterme bajo la cama del miedo. Y este hijo menor tomó esta actitud, la del aislamiento. Se marchó a tierras muy lejanas. El primer paso, ¿se da cuenta usted? Ya fue decirle a Dios: Dios, no te necesito. Y el segundo es levantar el vuelo e irse. ¿Cuántos viven actualmente un aislamiento dentro del propio hogar sin irse, mi hermano, a tierras muy lejanas? En el cuarto cierra la puerta, tiene computadora, tiene internet, tiene iPad, tiene celular, y ahí usted puede encontrar todo. A veces viven en la misma casa, pero al hijo le ven de mañana y al otro día, si es que ahí tienen suerte, o de noche. Viven en un aislamiento el uno con el otro, están en el mismo hogar, pero todos están conectados en su aparato, están aislados del uno al otro. Y extrañamente, en este tiempo, que la fe digital fue lo único que sostuvo a muchas personas, extrañamente que el grupo de oración y la Eucaristía y la iglesia entraron a la casa, extrañamente es el tiempo donde la gente no pudo vivir esa fe en familia. Pues llega el caso de que llega el grupo de oración y el hermanito y la hermanita cogen el teléfono y se encierran en el cuarto para que nadie les moleste, para que puedan escuchar la prédica o el grupo. Y abajo en la sala, todos los demás están haciendo su vida, están viendo sus cosas, están haciendo lo que quieran. Extrañamente, en este tiempo que la fe digital llega, extrañamente es cuando más las personas se alejaron de Dios. Porque así como pudimos encontrar en esta caja de 4 paredes todo un manantial que fluía,
de una sobreoferta religiosa, también encontramos una sobreoferta para inducirnos a nosotros en un aislamiento. No necesitamos, mis hermanos, ponernos nosotros, pues, o ponernos a fumar cocaína o droga, ¿no? Para irnos volando. Basta que usted una tarde se meta a ver una buena serie en Netflix, o ya dije la plataforma, o cualquiera que sea, de stream. Y usted pierde el sentido del tiempo, el espacio, el lugar, y puede verse un capítulo tras el otro y tras el otro. No siente que ha pasado 50, 60, 2 horas, 3 horas. Pero de repente le dicen, vámonos a la iglesia. ¡Ay, no! ¡Qué cansado! Vámonos al grupo de oración. ¡Ay, no! ¡Qué cansado! Y para escucharle a ese gritón que está ahí siempre, ¿verdad? Marcharse a tierras muy lejanas. Antes podríamos haber hablado del hombre que se pierde en el alcohol, que se pierde en los vicios. Pero qué interesante ahorita que la mayoría nos estamos perdiendo en la era digital. Después de esta pandemia, después de esto que vivimos, hermanitos, ahora sáquele a la gente de las casas para que regresen a los grupos de oración. Ya no quieren. Dicen que en el grupo se van a contagiar. Yo le pregunto, ¿de qué? ¿De qué le va a contagiar, hermano? A excepción que no sea del Espíritu Santo. Porque para irse a los centros comerciales, irse al cine, irse a los restaurantes, irse de paseo, ahí sí no tienen miedo. Pero para decirme voy al grupo de oración, me voy a la comunidad o a la iglesia, me tiemblan los pies del miedo. Porque eso nos metió ya el diablo en la cabeza. Nos hizo vivir en tierras muy lejanas. Y es el momento que tenemos que, como este hijo menor, entender en qué paso estoy yo. El tercer momento nos va a decir en el mismo versículo 13, pero en segunda parte 13b, nos va a decir: allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. ¿Se da cuenta usted que son pasos que van alejándose más de la casa del Padre? Cada vez se va alejando más de su amor. Este tercer paso se va a llamar libertino. Él vivió como un, dice, libertino, llevando una vida desordenada. Allí malgastó todo lo que tenía, viviendo una vida desordenada. Hermanos, ¿el fruto del sí o es el fruto del no? Usted tiene la respuesta. Y en nuestras vidas es así. Para encontrarnos con Dios es un proceso ante Él. El problema que tenemos los cristianos modernos es que nosotros pedimos el milagro, pero no entendemos que detrás del milagro viene un proceso hacia el Dios de los milagros. Todo capítulo que usted lee donde Jesús realizó milagros, hubo un proceso de acercamiento a Él. Y el resultado del camino y del proceso a Jesús fue el milagro. A nadie en la Biblia, hermanos, Jesús no sanó sin un proceso. Pero aquí en este hijo miramos lo que se llama el antiproceso. Y el antiproceso es lo que a nosotros, en vez de acercarnos, nos aleja de Dios. Cuando ya nuestro corazón se va a tierras muy lejanas, el siguiente paso es desperdiciar nuestra vida.
El hombre que se sumerge en el vicio, el hombre que se sumerge en la pornografía, el hombre que se sumerge a sus inclinaciones desordenadas, el hombre y la mujer que se somete al adulterio, el hombre y la mujer que se someten a vivir una vida desordenada, empiezan a tener lo que llama aquí en la palabra de Dios, empieza a malgastar. ¿Cuál es la diferencia entre la libertad y el libertinaje? La libertad es la decisión de la razón por encima del instinto. Esa es la libertad. La decisión de la razón por encima del instinto. ¿Qué es el libertinaje? Es ceder completamente al instinto y a veces hasta el animalismo, sin pensar en la consecuencia, sin pensar en lo que vendrá a continuación, sin pensar que esto me afectará, que me dañará, sin pensar que estas consecuencias afectarán a mi esposa, a mis hijos, que afectarán a la economía de mi hogar. Eso es el libertinaje. Cuando nosotros hacemos las cosas sin pensar en las consecuencias. La pregunta que tengo hacia ustedes y hacia mí: ¿nuestra vida está basada en la libertad o está basada en el libertinaje? Ah, no, hermanito, yo estoy yendo al grupo de oración, yo voy a misa los domingos, más aún, ya solo me falta hacer ahí el que da la homilía, dicen, ¿verdad? A mí no me hable de libertinaje, yo vivo en la libertad de los hijos de Dios. Qué bueno, le digo, gloria a Dios. Ahora le pregunto, detrás de toda esa cortina, ¿cómo está tu corazón? ¿Realmente vives la libertad o vives del libertinaje? ¿Cómo están esas áreas escondidas de tu vida, donde nadie ve, donde nadie está, donde solo estás tú y más que tú? En ese lugar donde la diferencia entre la libertad y el libertinaje solo es la decisión de cometer simplemente un acto. Hermanos, yo no vengo solo a predicar a aquellos que se fueron de la casa del Padre y viven ahorita lejos, porque tal vez ellos no me están escuchando, porque tal vez ellos no están aquí, pero sí está usted. Y a usted le hago una pregunta: ¿vivo yo realmente en la libertad de los hijos de Dios? ¿Y cuál es la libertad de los hijos de Dios? Lo que dice San Pablo: la ley mata, pero para los hijos de Dios su libertad es el amor, la ley del amor. Si nosotros viviéramos en verdad la ley del amor, entonces hemos nosotros alcanzado lo que se llama una vida de santidad. Pero este hombre lo gastó todo, lo desperdició todo, y allí en ese lugar él provió la amargura del cuarto paso, que dice en el versículo 14: cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Le pregunto, en este cuarto paso, le vamos a poner un nombre, y quiero que usted ponga atención a ese nombre. Miren, gastó todo, sobrevino una escasez y pasó necesidad. Gastó todo, hubo escasez y pasó necesidad. ¿Cree usted que en este cuarto paso hubiera sido suficiente para que él regrese a la casa del Padre? Gastó todo, hubo escasez y empezó a pasar necesidad. Ya, o sea, ya se fue a tierras lejanas, ya se sintió autosuficiente, ya vivió como un libertino, se quedó sin nada, estaba pasando hambre y necesidad, y ya pues, o sea, ya es el momento de volver a la casa del Padre. Pero ¿qué es lo que a él no le permitió regresar a la casa de su padre? Si ya estaba empezando esta situación en su vida,
¿Sabe cuál es la palabra? ¿Sabe cuál es este cuarto paso? Se llama el orgullo. El orgullo es lo que no le permite en este momento regresar a la casa de su padre. Es que él pensaba y decía, si vuelvo, los sirvientes se burlarán de mí. Si vuelvo, me dirán que he fracasado. Si vuelvo para allá, simplemente tendré que tragarme toda mi autosuficiencia. Entonces él dijo, me quedo. ¿Y cuántos de nosotros no restauramos nuestras relaciones, no restauramos nuestras amistades por el orgullo? Yo le quiero decir algo, mi hermano. Hay cosas más valiosas y más importantes que el orgullo. San Agustín dice que el orgullo no es grandeza, sino hinchazón. Y hay personas que son tan orgullosas que parecen un globo aerostático, pero que solo con el alfiler de la humildad usted le aplasta y explota. Nos va a decir en Proverbios que antes de la caída hubo el orgullo. Y hermanos, hay cosas más importantes que el orgullo. Hay cosas que salvar más importantes que el orgullo. Una familia es más importante salvar que el orgullo lastimado. Hijos que necesitan de sus padres más que el orgullo lastimado. Y a veces muchos que dejan los grupos de oración y se van, no regresan por el orgullo. Estaban, perseveraban, pero de repente se van, se alejan. Y la pregunta es, ¿por qué no regresan? Por orgullo, mi hermano. Para no sentir que necesitamos de alguien más. Porque nuestro ego y nuestra autosuficiencia, que fue nuestro primer paso, es tan grande que cuando nosotros necesitamos, no nos hace pedir a nadie nada. Preferimos pasar escasez como este hijo, esperamos o tenemos necesidad como este hijo, y más fácil es quedarnos ahí que decir, ore por mí, que decir, necesito consejería, que decir, por favor, ayúdeme de alguna forma. ¿Cuántas personas que son líderes, cuántas personas que llevan cargos, trabajos importantes, cuando llega una enfermedad en sus vidas, se aíslan? No dejan que nadie sepa que está enfermo, ni para que siquiera oren por él. ¿Por qué? Por el orgullo. Yo tenía una persona muy cercana que siempre él mostraba que tenía mucho dinero, que tenía mucha solvencia, empresas, carros, tenía empleados, o parecía que tenía un matrimonio solvente, un matrimonio de años, y a todos mostraba eso. Cuando de la noche a la mañana quebró su negocio y se divorció, de la noche a la mañana. Y cuando le preguntaba y le decía, oye, pero ¿qué te sucedió? Lo que pasa es que me comencé a endeudar. Y pues una tarjeta sacaba para pagar la otra, y de la otra pagaba la otra, y de la tarjeta más grande pagaba a proveedores, la otra a clientes, y comenzó a hacerse un hueco, como dicen vulgarmente, un agujero negro que solo tragaba plata de las tarjetas de crédito. Y la pregunta le dije es, ¿por qué no paraste? Y respondió él, por orgullo. Para que los demás no vean que yo estoy quebrando, para que los demás no vean que yo estoy necesitando. Hermano, a veces el orgullo no nos deja parar, o parar en seco, como se dice. Deben llegar situaciones tan duras en nuestras vidas y pisar fondo para parar.
pero todavía falta esos pasos sobre este hijo. Entonces, yo te pregunto en este momento, ¿vale la pena que sigas guardando ese orgullo en tu corazón? ¿Vale la pena que sigas aparentando a las personas? Es necesario que tomemos la actitud de Jesús. Miren, mis hermanos, antes de la pasión, nuestro Señor llamó a Pedro, Santiago y Juan a Getsemaní, solo a los tres, y les dijo: oren. Jesús se fue unos metros más y comenzó a sudar sangre y pedirle al Padre que aleje de él ese cáliz, esa copa. Regresó y les encontró dormidos y les dijo a los apóstoles: tengo miedo de muerte. Váyale a su Biblia. Así les dijo Jesús. Oren, porque la carne es débil, pero el espíritu está presto. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Hermanos, Él caminó por las aguas. Él con una palabra sacaba a los demonios. Él orando y se multiplicaban panes y peces. Él hizo callar al mar y a los vientos. El vencedor de la muerte le hizo levantar a Lázaro. Más aún en el Tabor sus vestiduras se transfiguraron. Él podía decir: bueno, mis apóstoles, ya vengo un ratito, voy a orar en Getsemaní, ya vuelvo. Que nadie le vea que él está pasando ese momento de dolor, que nadie le vea que está sudando sangre, que nadie le vea que está rogándole al Padre que le quite ese cáliz, que nadie le vea su fragilidad. Pues todos le conocían fuerte, poderoso, que levantaba a los muertos, a los paralíticos, que en su nombre se hacía portentos y milagros. Y ahora, en su fragilidad, pues simplemente no quería que nadie le vea. ¿Eso hizo Jesús? No, mi hermano, eso no hizo Jesús. En el momento de la mayor fragilidad, trajo a los suyos a su lado para que le ayuden a orar. Oye, mi hermano, yo te pregunto a ti, en tu momento de mayor fragilidad, ¿está a tu lado ese Pedro, ese Santiago y ese Juan, esos tres santos que necesitas? No digo que traigas a todos, pero sí hay tres que Jesús pide. Posiblemente sea tu servidor, sea tu confesor y sea tus familiares, los que te acompañan en el momento del dolor, en el momento de la tribulación, en el momento en el que estamos pasando, pues un momento de fe espiritual, de oscuridad, un momento que estamos en desierto, un momento que estamos en un pecado grave. Necesitamos, mi hermano, romper ese orgullo, ese caparazón, para también mostrar la fragilidad, para mostrar que somos necesitados de oración. Aquí, mi hermanito, ninguno de nosotros somos de acero. Ninguno de nosotros no estamos pues libres. Aquí, por no decir el 90%, nos contagiamos de la enfermedad. Y muchos de nosotros de esta pandemia pues vivimos lo que fue nuestra total fragilidad como seres humanos. Hermano, después de esto, ¿dónde está mi vida? ¿Dónde está mi momento actual para yo pedir a los demás oración? Así que yo te invito que el orgullo, en este momento, por favor, lo botes a la basura. Déjale a un lado. Quinto punto, la esclavitud. Miren, el orgullo le llevó al quinto punto que se llama la esclavitud. Pues nos dice en el versículo 15, fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar que lo envió a su campo a cuidar cerdos.
vamos ya a un quinto paso donde él se alejó. Un quinto paso donde él prefirió ir a cuidar cerdos. Pero miren cómo dice en el versículo 15. Se fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar que le envió al campo a cuidar cerdos. Este hijo menor, este hijo mimado, este hijo protegido, este hijo que dijo yo no necesito del padre, este hijo que se aisló, que vivía libertino y lleno de orgullo, prefiere ponerse al servicio de un amo malo. Prefiere ponerse al servicio de alguien que le manda a trabajar, según para el judío, en el peor de los trabajos. La ley del Deuteronomio decía que el judío que solo se acercaba a un animal de doble pezuña era impuro, totalmente impuro. Y este amo malo le manda a trabajar en el lugar donde él ni siquiera podía estar cerca. Le manda a ser un pastor de puercos. Este amo malo, que Dios reprenda, se llama el diablo. Y muchos prefieren ponerse al servicio de este amo malo que volver a la casa del Padre. Este hombre en este momento, él ya tenía que haber dicho: en la casa de mi padre tengo comida. Aquí tengo un amo malo que me manda a trabajar con los puercos. En la casa de mi padre hay una mesa, un banquete. Aquí hay puro estiércol. En la casa de mi padre tengo una habitación. Aquí tengo un chiquero. En la casa de mi padre está mi padre. Aquí está un amo malo. Pero este hombre prefiere ser esclavo de este amo malo. ¿Cuántas veces nosotros hemos preferido ponernos como esclavos del pecado? Esclavos de la droga, esclavos del adulterio, esclavos de la pornografía, esclavos del licor, esclavos del tabaco, esclavos totalmente del dinero, esclavos de las sensaciones, esclavos de, en este tiempo dicen, ¿saben qué? Esta predicación no es para mí, pues yo no tengo ningún vicio, no soy malo, pero ¿sabes qué? Si eres esclavo de tu propio cuerpo, ¿cómo? Pues hermanos, vaya a ver el closet que tiene, ¿no? Un cuarto entero de ropa, de zapatos, y se pone solo un pantalón las 24 horas del día. Es esclavo y gasta dinero en ropa de moda, en zapatos de moda. No le cuesta gastarse $200, $300 en un saco, $300 un pantalón de marca, $100, $200 en zapatos, gastar dinero en viajes, gastar dinero en cosas. Hermanos, eres esclavo. ¿Qué crees? Eres esclavo. Eres esclavo de ti mismo, esclavos de nosotros mismos, esclavos de un estilo de vida que nos exige más, un estilo de vida en el que nos aprieta más, un estilo de vida en el que no puedo yo salirme de un estándar. Eres esclavo. A veces pensamos que solo ser esclavo es ser borracho en la calle botado, pero no pensamos también que somos esclavos de nuestros propios egos, paradigmas, orgullos personales. Tanta esclavitud tenemos en nuestra cabeza que cuando nos vienen a hacer una invitación para un grupo de oración o para ir a la misa, nosotros sacamos toda nuestra sabiduría para no asistir, para no ir. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios siempre nos va a confrontar nuestro pecado. Somos esclavos de nuestra mentira. Somos esclavos de nuestras propias palabras, pues el mentiroso tiene que tener una memoria extraordinariamente grande,
Porque el mentiroso siempre tiene que estar atando cabos, siempre tiene que estar recordando sus mentiras, siempre tiene que estar pensando en la mentira que dijo ayer y anteayer. Eres esclavo. Cuando eres mentiroso, eres esclavo. Cuando le mientes a tu esposa, cuando le mientes a tus papás, cuando te mientes a ti mismo, somos esclavos. Y cada vez que nosotros tenemos una esclavitud, hermanos, es un peso terrible en el alma que no nos deja ser libres. Nos tiene tristes, nos tiene amargados, nos tiene cabizbajos, nos tiene a nosotros en un círculo total, en un círculo que no podemos romper. Y esa es la esclavitud del pecado. Y eso tiene muchas caras. No solo digo, hermano, la esclavitud porque eres drogadicto, sino porque tenemos esclavitudes sexuales, tenemos esclavitudes íntimas que nos llevan a un desorden, a una amargura. Ya adultos, seguimos esclavos. Esclavos de las sensaciones, esclavos de los placeres, esclavos de los viajes, esclavos del dinero, esclavos de la ropa, esclavos del tener y del poseer. Pero preferimos ser esclavos que volver a la casa del Padre. Porque tal vez aquí, este hombre que tuvo autosuficiencia, se aisló, fue libertino y orgulloso, y que ahora es esclavo, era suficiente para decir: volveré a la casa de mi padre, hermano. No fue suficiente, porque seguía cómodo en su incomodidad, porque seguía satisfecho en su esclavitud, porque al someterse a ese esclavo malo, al someterse a ese amo malo, era el momento para volver. Pero él prefirió estar ahí, y así nos dice en el versículo 15. Buscó trabajo, se puso al servicio de un habitante del lugar y lo envió a cuidar cerdos. Le envió a cuidar cerdos. Para el judío, hasta ser prostituta era un trabajo más honorable que el ser pastor de puercos. Era el trabajo más indignante, el trabajo más bajo, el lugar donde nadie podía estar ahí. Ahí estuvo este hombre. Y todavía prefería estar entre los puercos que volver a la casa del Padre. Porque esa es cuando tenemos una esclavitud. Así es cuando somos orgullosos. Así es cuando tenemos nosotros, pues todavía tenemos mucho bienes económicos, somos orgullosos. Cuando preferimos extorsionar, cuando preferimos el lavado de dinero, cuando preferimos el tráfico de blancas, cuando se prefiere el mal que el bien, esa esclavitud es cómoda. Pero eso tiene solo un punto, eso tiene solo un momento. La esclavitud personal jamás nos dará plenitud de vida. La esclavitud sexual jamás nos dará plenitud de vida. La esclavitud mental jamás nos dará plenitud en nuestras vidas. Las esclavitudes jamás nos harán trascender, a lo contrario. En el versículo 16 dice: hubiera deseado llenarse el estómago con las bellotas que daban los cerdos, pero nadie se las daba. El sexto paso se llama: él topó fondo. Simplemente se puso a comer con los cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con las bellotas que daban a los puercos, pero nadie se las daba. Este es el momento donde topa totalmente fondo este hijo menor, este hijo inmaduro, este hijo mimado, este hijo que lo tenía todo, este hijo que malgastó, este hijo que se prefirió ser esclavo. Ahora él
está entre los cerdos, comiendo con los cerdos y más aún parece un cerdo. Bienvenido, estás viviendo en un chiquero. Mi hermano, este es el antiproceso en el que vive un hombre, una mujer, cuando se aleja de Dios. No es solo simplemente no voy a misa. No es solo simplemente no voy a esos grupos de oración. No es simplemente apago la cámara y estaré o no estaré ahí, ¿no es cierto? No es simplemente, sino que el árbol que empieza a crecer torcido, en el lugar donde crece torcido, en ese lugar se va a caer. Frente a mi casa había un árbol que crecía torcido y se hizo grande, frondoso, pero un día cayó una lluvia tan grande que ese árbol terminó en media calle. Porque el árbol que crece torcido siempre va a caer en el lugar donde cae torcido. Muchos dicen, no, dicen, yo a último rato pues me he de salvar. A último rato me de ir a misa, a último rato me de confesar, a último rato me de convertir. Pero cuidado, si todos los pasos te llevaron a caer a ese lado, ¿acaso tenemos el contrato de vida? ¿Acaso tenemos nosotros pues una garantía de salud? ¿Acaso creemos que siempre estaremos con bonanza económica, con salud, estaremos siempre con un buen trabajo? Siempre vamos a creer que nuestros hijos van a estar pequeños y bien educados. ¿Acaso creemos que nunca vamos a padecer en nuestros cuerpos una enfermedad? ¿Acaso nunca vamos a pasar por una crisis emocional? ¿Acaso pensamos que jamás vamos a vivir por una neurosis, o una infidelidad, o un divorcio, o una traición? ¿Acaso pensamos que jamás vamos nosotros pues a tener un problema económico, emocional? Jamás. Estás equivocado. Y este joven, por pensar que jamás le iba a pasar eso, hoy él está como un chancho comiendo entre los puercos. A veces creemos que tenemos mucho tiempo. A veces creemos y pensamos que tenemos demasiado tiempo. La otra semana voy al grupo. La otra semana voy a la iglesia. La otra semana me confieso. Mañana oro. La otra semana. Como que, hermanos, como que yo tengo el tiempo, pero yo soy Matusalén, ¿no es cierto? Yo soy Matusalén porque el otro año, el otro mes, a mí no me pidan, yo estoy bien acá, a mí me fastidian esos, ¿para qué ir allá? No nos damos cuenta que todos esos no nos van alejando más y más y más y más de Dios. ¿Y en qué consiste, hermanos, ir al infierno? Para algunos que les gusta solo hablar de eso. ¿Qué es ir al infierno? Que ir al cielo. Es tan sencillo como vemos aquí a este hijo. Es la suma de los no que nos van alejando de Dios. Es la suma de los no. Que cuando estemos en su presencia, no es que Dios manda al infierno, mis hermanos, sino que fueron tantos no en mi vida, fueron tantos rechazos a Dios en mi vida, fueron tantas gracias que desperdicié, que al final será el no en la eternidad. Y el sí es exactamente lo mismo. Será la suma de los sí a Dios, que en la eternidad ese sí también tendrá fuerza y potencia. Así que pensemos y meditemos. Cada vez que en mi mente y mi corazón tengo una moción de orar, ese es Dios que me está llamando. Cada vez que alguien viene y me dice, oye, te invito a un grupo de oración, Dios me está llamando. Cuando llega a tu celular una notificación en tu WhatsApp de tu comunidad y la pasas por alto y no la lees, es Dios que quiso hablarte. Cuando te invitan y te mandan una enseñanza y prefieres ver pues un TikTok, prefieres otra cosa y pasar la enseñanza, Dios te quiso instruir ahí y tú la pasaste por alto.
cuando estuviste manejando y en vez de bendecir maldeciste, cuando en la calle pudiste ayudar a una persona que estaba necesitada y te pasaste recto, cuando en la casa pudiste amar a tus hijos pero preferiste el fútbol, la televisión, el trago, tu amante, tu salida, cuando en vez de estar con tu esposa preferiste quedarte con tus amigotes ahí tomando, hermanos, todos esos son los sí y son los no. ¿Qué crees, mi hermano? ¿Que solo es porque no vas a la iglesia? Es la vida entera, los sí y los no. Es la vida en cada paso, en cada acción, en cada lugar, en cada acontecimiento, en cada instante, los sí y los no a Dios. A la final, venir al grupo oración, hermano, es una actitud en la que a nosotros nos tiene que llevar a que el resto de la semana sea para nosotros un sí permanente. No soy carismático porque aplaudo. No soy carismático porque alzo las manos. No soy carismático porque oro en lenguas. Porque muchos dicen, usted es carismático porque usted aplaude, ¿no es cierto? No, está equivocado. Yo por nada de eso soy carismático. ¿Sabe por qué soy carismático? Porque Dios me llama a mí a una vida de santidad, de conversión y de crecimiento. Eso es ser carismático. Y si usted pensaba que es aplaudir como foca, hermano, eso no es ser carismático. Yo hasta le entreno una foca y aplaude nomás, ¿no es cierto? Porque ser carismático es una vida de santidad, un estilo de vida. Y ahí es cuando después del grupo, cuando me quito mi chalequito rojo y le pongo en el closet, es cuando empieza la vida. Cuando tengo que hablar con la vecina, cuando tengo que hablar con el vecino, cuando tengo que ir con el panadero y el carnicero, cuando tengo que ir de compras, cuando me subo al metro, cuando empiezo a irme al banco, cuando voy y me presento con los clientes, con mis amigos. Ahí usted es carismático. No pensará que porque usted va a una hora al grupo de oración. Y gracias por los que vienen, desde luego. Y gracias por los que prenden la cámara también. Porque ya muchas veces ha pasado que ya se acaba el Zoom y siguen las 10 cámaras negras. Siguen ahí. ¿Dónde estarán los que andan con las cámaras apagadas? Digo yo. Bueno, para los 6 pasos, porque no nos hemos quedado en los 6 pasos, simplemente vamos a hablar de 6 pasos que nos acercan a la casa del Padre. 6 pasos que nos van a acercar. Pero si usted ve, del versículo 17 al versículo 31 son un montón de versículos más, en el que más difícil es volver que irse. Porque para irse, usted solo vio del versículo 11 al 16. Vean, se da cuenta, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 6 versículos. Póngale 5. Pero para volver es todo una historia. Porque más fácil es irse que volver. Porque más fácil es dañar que construir. Porque más fácil, mi hermanos, es botar un matrimonio a la borda que soportar los 10, 15, 20, 25 años de construir una vida matrimonial. Porque más fácil es, me voy del grupo de oración, me voy, hasta luego. Más fácil es, qué fácil que es eso. Es el camino de los cobardes. Pero el quedarse, el mantenerse, el volver, el crecer, ese es lo difícil, mi hermano. Y vamos a entrar a los 6 pasos de vuelta a la casa del Padre. Versículo 17. Finalmente recapacitó y se dijo: ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó pues y se fue donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión, corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló: Padre, he pecado contra Dios y ante ti ya no merezco ser llamado hijo tuyo.
Pero el padre dijo a sus servidores: rápido, tráiganle el mejor vestido y pónganselo, colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo, comamos y hagamos fiesta, porque ese hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la orquesta y el baile. Llamó a uno de los muchachos y le preguntó qué significaba todo aquello. Él le respondió: tu hermano ha regresado a casa y tu padre mandó a matar el ternero gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió a suplicarle, pero él le contestó: hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero ahora que vuelve ese hijo tuyo que se ha gastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él el ternero gordo. El padre le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primer paso de vuelta a la casa del Padre. Versículo 17. Dígalo conmigo: reflexionó. Nos va a decir: finalmente recapacitó y se dijo: ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Miren, mis hermanos, el primer paso, reflexionó. Este hombre dice: finalmente recapacitó. La reflexión, mi hermano, este hombre entendió, recapacitó y dijo, y volvió su mente a la casa del Padre. Pensó en los asalariados que tienen techo, que hay pan de sobra. Él puso en una balanza y dijo: en la casa de mi Padre hay abundancia, hay comida, y amor, hay cariño, está mi Padre, hay bendición. Aquí hay puercos, hay hambre, hay miseria y suciedad. Él puso en una balanza su vida, hermano. Este hombre finalmente se puso a pensar, él se puso a recapacitar. Hermano, en este momento te invito que pongas tu vida en una balanza. Pon tu vida en una balanza y recapacitemos. No digo recapacite, sino recapacitemos. Cada vez que vayamos a meter la patota, hermano, ponga esto en una balanza y piense como este hombre pensó, recapacitó y se acordó de la casa del Padre y en el lugar donde está. Sí, yo le invito, mi hermano, reflexionemos. Antes de alejarme del grupo de oración, reflexione si vale la pena no volver al grupo. Reflexione, mi hermano. Antes de seguir sometidos en una fe digital, reflexione. Antes de acceder, reflexione. Reflexionemos, pongamos en una balanza, y al poner en una balanza, solo allí entonces nosotros tomaremos el segundo paso. Y el segundo paso nos dice en el versículo 20, se llama la gran decisión. En el versículo 20 dice: se levantó y se fue donde su padre. Esta es la decisión, pues dice este hombre: tengo que hacer algo, volveré donde mi padre. Hermanos, la gran decisión es la que toma él y dice: me levantaré, tengo que hacer algo, volveré donde mi padre. Esta es la gran decisión. Era una mañana como todas. Los puercos estaban ahí, el campo,
Pero esa mañana él reflexionó y tomó la decisión. Y él se levantó y dijo: me levantaré. Cosa que hasta los puercos se asustaron ese rato, los chanchos salieron corriendo, porque él tomó la decisión. Y la decisión es: volveré donde mi padre y le diré: he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. No solo se levantó del chiquero, sino que se levantó para volver a la casa de su padre con una decisión, con una determinación. Y la determinación era el arrepentimiento y el ser servidor del Padre. Hermanos, el levantarte es la decisión personal que solo tú y solo yo puedo tomar. Nadie te va a dar tomando esa decisión. Nadie. Y aunque venga San Miguel, aunque venga la corte de los santos y se paren a la puerta de tu casa y todos te digan: hermanito, venga al grupo. Si tú no te levantas y dejas la comodidad, nada va a pasar. Si no decides ir a tu grupo de oración, levantarte, apagar el celular, apagar la cámara e irte presencialmente a la iglesia, hermanos, no pasará nada. Ya es hora, ya es el momento de sacudirnos todo el miedo que tenemos, todo el terror que nos ha dejado la pandemia y volver a nuestra fe al 100% activa. Estos medios digitales vinieron para quedarse, para acompañarnos y nos ayuden a crecer, pero jamás sustituirán el contacto con la comunidad. Jamás sustituirá el contacto verdadero con la oración de la iglesia. Me levantaré es tu decisión. Y si tú no te levantas del miedo, del pecado, del temor y del terror, nadie lo hará por ti. Yo recuerdo hace muchísimos años, antes de estar en la renovación, mi vida era un completo y como dicen, y horrendo caos. Un caos. Era la bomba atómica de Hiroshima que había caído sobre mí. Y yo tenía una amiga que era de la renovación en ese entonces. Ella iba a los grupos de oración. Entonces, la típica, le dije a ella, no, orarás por mí, le dije una vez, que tanto me fastidiaba ir al grupo. Le dije, orarás por mí, le dije así. Y me acuerdo que vino ella la siguiente semana, esta amiga que tenía, y me dice: oye, oré por ti, me dice. Y Dios me dijo que te diga lo siguiente. Y yo le digo: ¿en serio te habló Dios? Le digo: ¿y cómo te mandó? Le digo: fax, porque eso era el fax, ¿no? Mandó fax, te llamó, le digo, yo me burlo de ella. Y me dice: verás, Dios me dijo algo. Yo le he ayudado a Rubén, pero ¿qué puedo hacer si él no se deja ayudar? Hermanos, creo que fue la primera vez que abrí los ojos. Yo dije: ¿cómo es posible que un Dios tan grande no pueda hacer nada ante mi negativa? Dije yo, porque siempre pensé que Dios tenía que ser para mí un bombero, un salvavidas. Yo no tenía que hacer nada para que Él me ayude realmente. Pero cuando recibí ese mensaje que me dijo: yo he intentado de muchas maneras ayudarte, pero ¿qué puedo hacer si tú no quieres, no deseas mi ayuda? Es así. Dios quiere hacer
tantas cosas en tu vida, pero necesita de este sí personal, de tu decisión en la libertad que Dios te ha dado en esta tierra, que te levantes y te levantes de la victimez, que te levantes de la baja autoestima, que te levantes de toda esa condición que tú crees que es desfavorable para ti. Levántate del miedo, levántate de la pereza, levántate de la lujuria, levántate, mi hermano, de las pasiones desordenadas, levántate de todo ese agujero, levántate de esa mediocridad espiritual, levántate de esa tibieza espiritual, levántate de la angustia, del temor, del miedo. Levántate, mi hermano, en el nombre de Jesús, porque si tú no lo haces, hermanos, esa es la única decisión que tú tienes que tomar para volver a la casa del Padre. Porque si no tomamos esa actitud de levantarnos, entonces seguiremos ahí viéndonos con los puercos, oliendo a puerco y comiendo la comida de los puercos. En pocas palabras, ha llegado el momento de tomar las decisiones en nuestras vidas. Vota lo que tengas que votar. Borra lo que tengas que borrar. Deja a un lado lo que tengas que dejar a un lado. Amigos, amistades, personas, si te atan las redes sociales, borra todas las redes sociales que tengas a tu alrededor. Si tienes dependencias, busca, mi hermano, ayuda. Si tienes dependencias sexuales, si tienes dependencias psicológicas, es el momento de levantarte. No es tarde. Esta palabra llega hoy para nosotros que necesitamos levantarnos de ese fango en el que ese amo malo nos ha puesto para que vivamos, comamos y trabajemos ahí. Tercer paso, es el momento de aceptar los errores. Versículo número 21. Entonces el hijo habló: Padre, pecado contra Dios y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Es el momento de aceptar errores. Y eso es, en una palabra, dígalo conmigo: tráguese o traguémonos el orgullo. Botemos ese orgullo. ¿Se acuerdan? Que ese gran paso fue alejarse por el orgullo. Ahora es el momento de romper el orgullo. El reconocer errores es una grandeza. El aceptar el error. ¿Y cuántas veces nosotros somos expertos en no reconocer los errores? Y en las peleas del matrimonio es este punto el que nos lleva a extender la pelea, cuando no reconocemos el error. Y es verdad, es algo que nos cuesta, algo que no podemos. Cuando en los grupos de oración hay conflictos, es cuando los servidores no aceptan sus errores, no se dejan corregir, y no se dejan corregir ni que nos corrijan. Y ahí es cuando hay una traba. Pero este hijo nos enseña el reconocer los errores. He pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo. Cuando nosotros reconocemos, abrimos, mis hermanos, el espacio, ¿sabe qué? Para el perdón. La reconciliación. Cuando reconocemos, abrimos el espacio para la reflexión, y en vez de hacer abismos, hacemos puentes. Aprendamos a reconocer, mis hermanos. Aprendamos en el momento en que realmente debemos bajar la guardia. Quinto paso, mi hermano, versículo del 20 y 22. 20b y 22. La restauración. Nos dice:
versículo 20b. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Verso 22. Pero el padre dijo a sus servidores: rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo, colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado a sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo, comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado, y comenzó la fiesta. Este es el momento de la restauración. Y el momento de la restauración empieza no tanto por el hijo arrepentido, sino por el Padre que es pura misericordia. Pues aún estando lejos, ¿qué significa él estando lejos? Hermano, aún estando tú y yo lejos de Dios, aún estando usted y yo lejos de su casa, viviendo una vida desordenada, viviendo una vida totalmente pagana, mundana, materializada, totalmente llena de pensamientos, totalmente llena de metafísica, de extraterrestres, de reencarnaciones, de pseudo religiones y tantas cosas, aún estando tú y yo lejos. Mira lo que dice: estaba aún lejos. Y esto, por eso esta parábola se llama la del Padre de misericordia, porque aún estando tú y yo lejos, dice que el Padre lo vio, sintió compasión, corrió a su cuello y lo besó. Porque no está en nosotros amar a Dios, sino que Dios nos amó primero. Porque aún estando lejos en el pecado y en el mal, dice la palabra que el Padre ya nos vio, que el Padre ya nos vio, que el Padre ya nos miró y que tiene compasión. Que estando aún lejos en nuestras mayores oscuridades, el Padre ya nos vio y ya tuvo compasión de nosotros. Porque antes que nosotros podamos decir el nombre Jesús, Él ya conocía nuestro nombre completo. Porque antes que nosotros seamos formados en el seno de nuestra madre, Él ya nos conocía. Porque para Dios, hasta en la oscuridad es luz. Y hasta en los momentos de nuestro mayor pecado, Él ya nos ve y se compadece de nosotros. Porque aún estando lejos, el Padre lo vio y se compadeció. Y se lanzó y lo abrazó. Y se echó a su cuello y lo besó. El Padre no esperó el discurso. El Padre no esperó el discurso y le dijo: a ver, dígame el discurso y déjeme pensar si le perdono. A ver, acepte sus errores, a ver si le perdono. Porque el auténtico amor no necesita discursos de perdón. El auténtico amor es aquel que solo la presencia hace para abrazar, perdonar y amar y restaurar. Y ese es nuestro Padre Dios, ese es nuestro Papito del cielo. No importa lo que has hecho, lo que importa es que aquí estás. No importa todo lo que hemos cometido, lo que importa es que regresaste. Y la actitud del Padre, hermanos, es esta: rápido, traigan el mejor vestido, pónganse, coloquen el anillo y traigan calzado a sus pies. ¿Qué hace el Padre? Tiene estas actitudes. Primero, nos quita a nosotros las vestiduras de mendigo, de pecadores.
de una vida que hemos desperdiciado, una vida que la hemos malgastado, una vida la que hemos cometido de todo. El Padre quita esos harapos inmundos y ¿sabe qué? Nos viste con las vestiduras nuevas, nos reviste con la sangre de su Hijo Jesucristo nuestro Señor, nos da la vestidura nueva. Y la vestidura nueva nos da dignidad, nos quita la desnudez, nos quita toda esa carga. Ya no existe la vestidura vieja, nos da la vestidura nueva, auténtica, maravillosa. Pero el Padre no se queda ahí. Nos pone el anillo en el dedo, que significa que nuevamente nosotros somos los señores de la casa. Que nuevamente nosotros tenemos dignidad de hijos, que nuevamente nosotros tenemos el honor de ser llamados hijos de Dios. El anillo significaba ese poder, significaba esa gracia en una casa. Pero aparte de eso, el Señor le dice: te he dado vestidura nueva, te he puesto anillo en el dedo, pero te falta algo, hijo mío. Colóquenlo calzado en sus pies. ¿Saben qué significa esta tercera parte de restauración? Que el Padre no quiere solo que estemos nosotros ya bien vestidos y que estemos con el anillo, sino que ahora dice que la vestidura, el anillo te sirva para volver ahora a trabajar. San Pablo en la carta a los Efesios nos va a hablar de la real armadura del Espíritu y va a decir que seamos prontos en ponernos el calzado que es para anunciar el Evangelio. Nos va a decir la palabra: qué hermosos, qué bellos, qué preciosos son los pies de aquellos que traen la buena nueva. El Padre le da un calzado nuevo al Hijo para que de aquí en adelante el Hijo lleve las buenas nuevas noticias y vaya a evangelizar y vaya a llevar el beneplácito que el Padre de amor nos recibe. El Padre nos da la vestidura, el anillo, pero nos da el calzado. Porque al restaurarnos, Él no nos deja simplemente ahí, sino que dice: ahora póngase a trabajar. Y de esa manera, el Hijo restaurado, el Hijo empieza a vivir lo que es la fiesta. Pero aquí vamos a mirar en el último sexto paso. En el último paso vamos a mirar lo que vamos a ponerlo, mis hermanos. Nadie me saca de la fiesta. Pues llegaba el hijo mayor. El sexto paso es: nadie me saca de la fiesta. Llegaba el hijo mayor y el hijo mayor miró el estruendo, la fiesta, y preguntó a un criado. Y el criado le dijo: tu padre mandó a matar el becerro cebado a ese hermano tuyo, dijo. Miren la forma en que le dice este criado: tu hermano ha regresado a casa y tu padre mandó matar el ternero gordo. Versículo 28. El hijo mayor se enojó. El hijo mayor se enojó. ¿Y por qué se enoja el hijo mayor? Es de la forma cizañosa que le habla el empleado de la casa. ¿Cómo le dice? Miren cómo le habla el empleado, el muchacho. Tu hermano ha regresado. Tu hermano ha regresado. No le dice: ha regresado el señor de la casa. No dice: ha regresado el hijo menor, o ha regresado el hijo del padre, sino tu hermano ha regresado y tu padre mandó a matar el becerro gordo. ¿Qué te parece? Muestra de la cizaña que le mete el empleado. Versículo 28, el hijo mayor se enojó. Hay mucho hijo mayor en la iglesia. Hay mucho hijo mayor en los grupos de oración.
Obviamente esta palabra, cuando Jesús hablaba, Jesús dio a entender que el hijo mayor es del fariseo. Pero hay mucho hijo mayor en la iglesia actualmente que tiene la misma actitud que el hijo del evangelio: los celos. Y los celos, cuando nosotros nos dejamos llenar la cabeza de las palabras de este muchacho. Cuando nuestra cabeza nos dejamos llenar de nuestros hermanos en la fe. Ah, mira, tú estás más tiempo en el grupo oración y ese nuevo, ve cómo está ahí. No está mucho tiempo, pero él ya está cantando, él ya está predicando, él ya está al frente. Nos mete en la cabeza ideas y nos enojamos. Ah, véale cómo está tal persona en el grupo oración, ni siquiera lleva un año y vean cómo ya está pues predicando, cómo está dando la paz, cómo está haciendo esto, cómo está haciendo este otro. Cuidado, ese muchacho te mete la cizaña en la cabeza y tú empiezas a enojarte porque el hijo menor vuelve a la casa del padre. En vez de regocijarte de que un hermano haya venido a la casa de Dios y empiece a servir y empiece a dar gloria a Dios, te enojaste. Te enojaste porque dejaste que los celos te entren a la mente y al corazón, lo añidaste ahí. Claro, es que yo soy el que llevo la pastoral, ¿no? Cuidadito. Cuidado, yo soy el que está en el equipo de servicio. Cuidadito. Cuidado, yo soy el que está en la parroquia dando la paz, leyendo. Ese es mi puesto. Cuidadito. Cuidado, se meten porque yo soy el predicador de predicadores, ¿no? Cuidadito. Cuidadito porque yo soy el que canta, baila, aplaude, recoge las limosnas, repica la campana, da la paz, impone manos. Cuidadito, que otro se mete por ahí. Ese es el hijo mayor, el que dice: yo no te he desobedecido. Nunca me has dado ni siquiera un cabrito con mis amigos. El que dice: aquí estoy yo todo el tiempo, estoy en una pastoral, estoy en otra pastoral, estoy en el equipo de servicio, estoy en el ministerio, y llega este recién convertido y ya está al frente cantando. Llega este recién convertido y ya le ponen a hacer este trabajo. Cuidado, los hijos mayores en los grupos de oración empiezan a tener celos de los recién convertidos. Cuidado, los hijos mayores que están ya pues en la casa del padre trabajando, cuando vienen los nuevos empiezan a sentirse excluidos, empiezan a sentirse con esto que sintió el hijo mayor. ¿Cómo así? Me están quitando a mí lo que es mío. ¿Cómo así? ¿Cómo así este que gastó todo en prostitutas y es ahora hacer tremenda fiesta? ¿Cómo así? ¿Por qué? Si aquí me he partido el lomo en este grupo, dando mi vida en este grupo, y eligen a este nuevo servidor. ¿Cómo así? Si yo he estado aquí siempre. Hermanos, porque eso pasa, porque eso sucede. ¿Y cuánto hijo mayor en la casa del Padre hace eso? Entre ministerios, entre grupos de oración, entre movimientos. Que Dios quite a los hijos mayores de las comunidades y grupos de oración ese sentimiento del hijo mayor, el celo, la envidia. No se regocijó en su hermano, le dejó que le envenenen la mente y después se enojó. No permitamos que nos pase eso en la iglesia. Si no es renovación, no tiene Espíritu Santo. Si no es Juan 23, sin el retiro no vale. Si no es Legión de María con la Virgen María, no sirve. Si no es catequista, no sirve. Si no es catecumenal y hace el camino, no sirve. Cuidado, los hijos mayores, que dentro de las parroquias a veces lo que hacen es más comerse entre movimientos o entre grupos, que toma la foto porque se quedó basura al párroco, que cuidado, verá que este grupo es el que rompe las sillas, verá que este grupo es el que no barre, verá que ese grupo es el que no apaga las luces, verá que ese grupo es el que no hace, verá que ese grupo es el que no ayuda, verá que ese grupo es Oiga, cuidado, que al hijo mayor casi le cuesta quedarse afuera de la fiesta.
que por esa actitud tan envidiosa del hijo mayor, se quedó parado afuera. Y la boda y la fiesta es el reino de los cielos. Y la boda y la fiesta, hermanos, es la patria celestial. Vaya a ser que seamos hijos mayores tan celosos con los nuevos que nos cueste no entrar al reino de los cielos. Cuidado, hijos mayores. Cuidado a los convertidos. Cuidado a los que están en equipos de servicio. Que nos convirtamos en hijos mayores y comencemos a sentirnos pavos reales o la Coca-Cola más ardiente en el desierto. Pero aquí viene el Padre, que tuvo misericordia del hijo menor y también tiene misericordia del hijo mayor. Pues el Padre de la misericordia sale donde el hijo mayor y le dije: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo que es mío. Pero había que hacer fiesta por tu hijo que ha vuelto. Pero había que hacer fiesta. O sea, el Padre tiene misericordia con el hijo extraviado y tiene misericordia con el hijo mayor. Porque para los dos hay Padre. Porque para los dos hay misericordia. Pero el trato con el hijo menor es ternero gordo y restauración. Pero el trato con el hijo mayor son palabras tan concretas. Tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. ¿Cuál es el problema? Mi hijo, ¿cuál es el problema? Todo lo tuyo, todo lo mío es tuyo. ¿Dónde está el problema? Está en los celos. No dejemos que se añiden los celos. No, es que yo soy de este grupo. Cuidado, no, yo soy de este grupo y allá está el otro grupo. O yo me voy a este grupo y dejo al otro allá. Ya no necesito el otro grupo, ya me fastidió. Cuidado, seamos hijos mayores mal ejemplosos en la renovación. ¿Y cuánto hijo mayor hay así mal ejemploso en la renovación? Que por eso después hay problemas. Hermanos, el hijo menor no salió a hablar con su hermano mayor. El hijo menor se quedó en la fiesta. En pocas palabras, cuando el hijo mayor se ponga así de caprichoso, hermanos, que nadie te saque de la fiesta a ti. Que nadie te saque. Tú sigue evangelizando, tú sigue trabajando, tú sigue con entusiasmo, tú sigue en la casa del Padre en fiesta, allá que el hijo mayor esté ahí retobado. Es problema de él a la final. El Padre tendrá su tratamiento con él. Tú no dejes que te saquen de la fiesta. No dejes que por murmuraciones, por chismes, por envidias o por otras cosas te saquen de la fiesta del Señor. No dejes que por situaciones pastorales te quiten la paz, te quiten la alegría de evangelizar. Tú sigue con el gozo de los hijos de Dios. Ahí déjale al hijo mayor. El Padre sabe cómo tratarlo a él. Pero a ti, que nadie te saque de la fiesta. Si me hago entender, mi hermano, que nadie te quite el gozo de vivir lo que se llama el amor, la gracia, la conversión y la vida en el Espíritu. Gloria a Dios, mi hermano. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te damos gracias, Padre, en este momento, en el nombre de Jesús. Y te rogamos, Señor, el poder de tu Espíritu Santo, para que en medio de esta parábola del Hijo Pródigo, que es el Padre de Misericordia, nos hagas entender en qué momento de mi vida espiritual estoy yo. Que me hagas comprender si me estoy alejando o si estoy dando pasos de restauración. Y te ruego, Señor, que al hacernos comprender en qué momento estamos, nos des la gracia de poder, Señor, aceptar y recibir tu amor. Pues el Padre de Misericordia salió, le besó y le restauró. El Hijo se dejó amar. Y hoy, Señor, te decimos exactamente eso, Señor. Me dejo amar. Me dejo abrazar por ti. Me dejo consolar por ti, Señor. Aquí estoy, Señor, para que tú me vistas, me pongas el anillo
y las sandalias de mis pies. Gracias, Señor. Y si yo he sido también un hijo mayor en el que he agregado en mi corazón sentimientos o resentimientos o envidias y celos, hoy, Señor, también te quiero entregar todo eso para poder entrar a la fiesta y alegrarme de que mi hermano menor volvió a la casa. Padre, todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo y en intercesión de María nuestra Madre. Amén. Gloria a Dios, mi hermano. Bendito sea Dios.